oveja perdida. Vale. Para mí, entre las frases de lo que he escrito en el sermón, esta para mí es la más contundente, ¿no? Una de las más contundentes. Al final, la parábola de la oveja perdida lo que revela es el corazón cuidador, protector de nuestro Padre Dios. Eso es. Y nos enseña que a Dios no le mueve ni le conmueve aquello que nosotros podamos hacer por Él, porque a veces estamos más obsesionados y centrados. Nuestras emociones oscilan más. Estamos en esa noria emocional de que en función de lo que hacemos nos sentimos, y en función de cómo nos sentimos somos. Y es al revés. Soy. Y porque soy, hago. Y porque hago, siento. O mejor dicho, soy. Y por lo que soy, siento. Y por lo que siento, hago. Soy objeto de su amor. Y porque Él me amó, yo hoy siento amor por Él. Y porque siento amor por Él, hago aquello que a Dios le agrada. No es una cuestión meritoria, es simplemente el resultado de haber abrazado el amor de Dios, de haberme sentido amado por Él. Y así es, a Dios no le conmueve. Quedaros con eso porque es lo más importante. Yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué la parábola de la oveja perdida la situamos en un estadio de nuestra vida espiritual? Es decir, pensamos que es algo para nuevos, porque es algo que revela el corazón salvador de Dios, de cómo Dios va por la oveja perdida dejando a las 99, ¿no? Y pensamos que eso es algo que Dios ya hizo por nosotros y que nosotros ya estamos en otra etapa distinta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué dejamos de disfrutar de ese amor cuando lo único que nos debe de mover en la vida es el sentirnos amados por Él? No nos puede llegar a mover otra cosa. Si te mueve otra cosa, en lo que puedes ganar o lo que puedes perder, lo que puede beneficiarte o lo que puede castigarte, estás centrando tu fe en ti mismo. Y tu relación con Dios la estás controlando tú. Y yo creo que es demasiado para ti y para mí. Me gustaría que, dicho esto, pasásemos a la siguiente y veáis conmigo claramente primero las dos versiones de la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida la encontramos primero en Mateo capítulo 18, versículos 12 al 14, y segundo en Lucas capítulo 15, versículos 3 al 7. Yo he leído la misma versión para las dos, pero si queréis lo leemos o lo leéis o como queráis. Mateo 18, 12 al 14 dice así: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si sucede que la encuentra, os aseguro que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. De igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Quedaros bien con eso, ¿vale? Porque luego entraremos a la siguiente fase, que es la de los matices también. Lucas cuenta la misma parábola, pero si os dais cuenta, introduce detalles que Mateo no ha introducido, porque yo creo que son enfoques complementarios y no contrarios. Dice Lucas: entonces Jesús les contó esta parábola: ¿quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 solas en el desierto y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la ha encontrado, la pone sobre sus hombros gozoso. Luego llega a casa y reúne a todos sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que igualmente habrá
más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Es la misma parábola, pero los enfoques son completamente distintos. Pasamos a la siguiente presentación. Los contextos también son completamente distintos. El contexto en el que el apóstol, en el que Mateo escribe, el evangelista escribe la parábola, leéis el capítulo 18, como veis, lo hemos centrado en el capítulo 18, el contexto, y el contexto empieza en el capítulo 18, versículos del 1 al 5, donde Jesús, después de una polémica que aparece en el grupo de seguidores, dice que discutían sobre quién manda aquí, ¿no? Eso es muy propenso, eso suele pasar en los grupos, es muy humano. ¿Quién es el mayor? Después, versículos 6 al 11, habla de cuáles son las ocasiones de caer. Y habla de las ocasiones de caer que podemos provocar nosotros haciendo caer a los más pequeños, por falta de ejemplaridad, entre otras cosas. O habla de las ocasiones de caer porque en el mundo habrá infinidad de ocasiones, en la vida habrá infinidad de ocasiones para caer. Pero también dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. ¿Os acordáis, no? De esas palabras duras donde dice, mejor le fuere atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar. O sea, aquí Jesús lo que está diciendo es, ojo, porque ocasiones para que la gente tropiece hay muchas, pero jamás seas tú un motivo de que otro tropiece. Y después del versículo ese de cuidado con no hacer tropezar a nadie, viene la parábola de la oveja perdida. Por eso, si os dais cuenta, en el versículo 18 de la oveja perdida, en la versión de Mateo de la oveja perdida, habla del gozo que hay cuando es salvado uno de mis pequeños. El término que utiliza es, en todo el contexto, quién es el mayor en contraposición de quién es el más pequeño. Por eso el mayor servirá al menor. Ocasiones de hacer caer a los más pequeños. La oveja perdida que se extravió y Jesús, y el pastor se gozó por aquella que se había perdido más que por las 99. Así es la voluntad de Dios, que se salven y que no se pierda nadie y que todos, hasta el más pequeño, se salven. Y pasamos ya al cómo se debe perdonar, al debate del perdón y a la parábola de aquel hombre de aquellos que fueron perdonados. Uno fue perdonado por una cantidad máxima, y que le debía al rey, la parábola del perdón, y otro no supo perdonar lo menos. Y os acordáis lo que pasó, ¿no? El que no perdona no será perdonado. Resumen. Si os dais cuenta, el contexto de Mateo tiene que ver con los más pequeños, con no hacer tropezar a los más débiles, a los más vulnerables. Con lo cual Jesús está marcando ya un patrón y unos valores en su comunidad. Y es que lo más importante de la iglesia no son los más grandes, es el más pequeño. Yo sé que a nosotros esto de ver al Señor que hace milagros y al Señor que habla como los ángeles y al Señor que congrega 345.675 personas, si son 674 no vale, pero 34.675 personas nos alucina, ¿no? Bueno, pues estamos apañados si nos sigue impresionando eso. Porque para Jesús los importantes no son los grandes, son los pequeños. El compromiso de Jesús con lo marginal, con lo vulnerable, con lo débil. Por eso Jesús vino a ofrecer el reino de los cielos ¿a quién? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque es de ellos el reino de los cielos. Un pobre de espíritu no es el que tiene más o menos dinero, es aquel que reconoce su condición de vulnerabilidad, de debilidad
de flaqueza delante de Dios. Eso es un pobre de espíritu. Aquel que reconoce su quiebra moral. No aquel que se ve capaz de ganar el favor de Dios. No aquel que se ve capaz de conquistar el reino de Dios, sino de aquel que se ve incapaz de conquistar el reino de Dios. De aquel que se ve incapaz de ganar el favor de Dios. Porque lo verdad es que en nosotros no existe esa capacidad de ganar el favor de Dios. No hay nada que podamos hacer para poner a Dios de nuestra parte. Pero porque no hay nada que debamos hacer para poner a Dios de nuestra parte. Porque ya Dios está de nuestra parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Y ciertamente, decía el apóstol Pablo en Romanos, es una osadía pensar que alguien pueda dar la vida por aquel que es bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo malos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Cristo. Lo demás es pachanga religiosa, donde existe competencia, rivalidades, envidias, conflictos contenciosos entre hermanos. ¿Por qué? Porque jugamos a la competencia, al discurso de quién manda aquí, al discurso de quién es el mayor entre nosotros. Y yo creo que hay que empezar a dejar las cosas claras. El más importante de la Iglesia en este momento es Sofía, de los que estamos aquí. No para que ahora todos tengamos toda nuestra atención en Sofía en vez de en la predicación, pero sí para que entendamos que el más importante es el más vulnerable. Sí para que entendamos que el más importante de esta congregación no es el que os habla, por mucho que parezca que sabe. Que el más importante de esta congregación es el más vulnerable, el más débil, el que está al borde de lo marginal, aquel que se siente absolutamente rechazado y que no encuentra mérito alguno para sentirse aceptado por nadie. Ese es el más vulnerable. Y ese es al que no hay que hacerle tropezar. Y ese es al que hay que ponérselo fácil. Y ese es al que hay que buscar. Y ese es al que hay que perdonar. Y ese es al que debemos de hacerle objeto de nuestro amor. Ese es el contexto, si os dais cuenta, de la parábola de Mateo. Sin embargo, el contexto de la parábola de Lucas está en los primeros 2 versículos del capítulo 15. Si os dais cuenta, hay una cosa que llama la atención de los fariseos, de los escribas y de los líderes religiosos de aquel entonces, y es que Jesús es muy popular entre los impopulares. Jesús es muy popular entre las prostitutas. Jesús es muy popular entre los publicanos. Jesús es muy popular entre aquella gente que para los fariseos, las clases altas religiosas, eran gente despreciable, que no pertenecían al pueblo. Y cada vez que Jesús iba a una ciudad, se llenaba de impopulares el lugar donde estaba Jesús. Y viendo esto, los escribas y los fariseos empezaron a murmurar acerca de Jesús. Y empezaron a decir, bueno, ¿quién es este realmente? ¿Qué maestro es este que se rodea de gente tan impopular y tan rechazable desde el punto de vista moral? ¿Os acordáis de la cena de Simón el fariseo a Jesús en su casa, ¿no? Y cuando irrumpe aquella mujer de mala reputación y empieza con sus lágrimas a lavar los pies de Jesús y empieza con sus cabellos a secar los pies, y aquel gran fariseo empieza a decir, este no es profeta. Porque si fuese realmente el Mesías, como dicen algunos, o profeta, sabría quién tiene delante. Y Jesús le demuestra a Simón el fariseo que lo tenía muy claro quiénes estaban a la mesa con él y quién había irrumpido a la mesa. Fíjate si tengo claro quién está delante de mí, que tú, siendo quien me invitas, no has cumplido ninguna norma de cortesía y de hospitalidad. Y sin embargo, aquella que irrumpe sin mérito alguno, como alguien rechazable, alguien impopular, no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas y enjugarlos con su cabello. Fíjate si sé quién tengo delante. Pero él siguió sin entender, el fariseo.
Y entonces Jesús, cuando empiezas a saber, porque él sabía lo que murmuraban en sus corazones los fariseos, empieza con la parábola de la oveja perdida. Y si os dais cuenta, hay un matiz importante entre la parábola de Lucas y la parábola de Mateo, la narración. Y es que la parábola de Lucas tiene una base moral. Si os dais cuenta, el final es categórico. Dios, el cielo, se complace más con el arrepentimiento de un pecador que con 99 justos que piensan que no necesitan de qué arrepentirse. Toma, fariseos. ¿Iba por ellos o no iba por ellos? El contexto era completamente diferente. El problema era moral. Ellos le criticaban porque era un predicador al que agolpaba a gente de mal vivir, y ellos decían, nosotros tenemos otra categoría moral. Ellos se pensaban que... Y entonces Jesús les dice, ¿sabéis lo que os digo? Que estáis vosotros más perdidos que estos impopulares. En el cielo hay más alegría por los impopulares cuando se aglomeran para escuchar la palabra de Dios que por aquellos que se creen suficientemente buenos, justos y santos. Así que la Iglesia y la comunidad tiene que estar en ese debate de si queremos ser un museo de santurrones o un hospital de enfermos. Yo opto por lo segundo, porque sinceramente creo que la Iglesia tiene todo su sentido porque somos una comunidad de perdidos que hemos sido encontrados y porque queremos compartir esa experiencia con todos. ¿Os dais cuenta que los contextos son distintos y las implicaciones son distintas? El contexto de Mateo es un contexto congregacional, por eso habla de los más pequeños, cómo son tratados en la congregación, y el contexto y el debate de quién es el mayor es un debate congregacional realmente. Y si os dais cuenta, el contexto de Lucas es un contexto completamente distinto, es un contexto moral, de aquellos que se creen suficientemente buenos y justos y que por naturaleza rechazan a aquellos que son más impopulares de la sociedad. Yo no sé si tenemos identificados hoy quiénes serían los más impopulares en nuestra sociedad. Pero será bueno que pensemos en ello. Pasamos al siguiente, y aquí ya entramos directamente en los matices. Hay algo en lo que coinciden las dos narrativas, la de Mateo y la de Lucas. Y es que, siendo una parábola breve, porque las hay más largas, podríamos dividirla en tres secuencias. La primera, una crisis, una emergencia. Se ha perdido una oveja, ¿sí? ¡Pum! Se encienden las alarmas. La segunda fase, ¿cómo responde? ¿Cuál es la respuesta en cada una de ellas? Porque por un lado en Mateo vemos que la oveja se descarría, eso luego ahora lo vamos a ver en los matices que hay al lado, la oveja se descarría. En el caso de Lucas vemos que es el pastor el que pierde la oveja. Parece que son dos enfoques completamente distintos. Y la respuesta, fijaros que en la segunda secuencia Mateo dice que deja las 99 y va por los montes buscando a la que se había descarriado. Y Lucas dice, deja a las 99 solas en el desierto. O sea, fíjate tú, más durito para los 99. Deja a las 99 solas en el desierto y va en busca de la perdida. Y añade un término que muestra la intensidad y la determinación del pastor. Porque en Mateo no lo vemos, pero en Lucas vemos que dice hasta encontrarla. O sea, esto no tiene marcha atrás. Lo siento por las 99 que están en el desierto sin cantimplora, pero yo he decidido que tengo que encontrar a la perdida. Es mi prioridad. ¿Os dais cuenta? La misma situación de emergencia parecida, lo que pasa que el enfoque es distinto. Y la tercera es la respuesta, el gozo al haberla encontrado. Si os dais cuenta, Mateo, como es una visión congregacional la que está planteando Mateo, lo que dice es que la celebración y la alegría del pastor que encuentra la oveja es que la lleva donde las 99
y ya son 100. Y se alegra con las 99 también por la oveja perdida, ¿vale? Sin embargo, Lucas no. Lucas dice que llama a los vecinos, a los amigos, a todo el mundo y monta un festival allí y una celebración y dice, gozaos conmigo. Primero ya vemos un matiz importante y es que no detalla el cómo vuelven al redil en Mateo, sin embargo en Lucas sí, Lucas dice que cogió a la perdida y se la puso sobre sus hombros para volverla a casa. Y eso demuestra ya un trato diferencial. Hay un trato diferencial entre las 90. Las 99 solo existen para que tengamos una dimensión de lo que es el amor de Dios por nosotros. Que a Dios nunca le obsesionaron los números. Si a algún pastor de hoy le dicen tener una iglesia de 99 o de 1, ¿cuál va a elegir? ¿Cuál va a elegir? Pues se quedaría en el desierto solo y sin cantimplora. Porque Jesús estaría buscando la perdida. ¿Os dais cuenta? Cómo los números aquí no son determinantes. Algunos parece que es que, como estamos en la cultura de las redes, cuanto más seguidores tenemos, somos más la caña, más influencer. Y algunos han creído que el reino de Dios opera igual. Opera igual. Y no es así, el reino de Dios no opera así. El reino de Dios no tiene que ver con números, tiene que ver con personas. Y especial enfoque a aquellos vulnerables, débiles y marginales. ¿De acuerdo? Y si os dais cuenta, el gozo es de otra dimensión y el trato es cariñoso, lleno de cuidado, lleno de ternura y tiene una dimensión más pública en Lucas porque llama a los vecinos, parece que le da otra dimensión al gozo. Esos son matices que debemos de tener en cuenta. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué queremos tener en cuenta los matices? Ahora entramos en esto porque esto es súper chulo, porque esto habla de Jesús como predicador. Pero los matices son importantes porque si os dais cuenta, el contexto de Mateo es congregacional, el contexto de Lucas es social y moral, ¿vale? Si os dais cuenta, en Mateo, como que el enfoque es que la oveja se descarría. ¿No os dais cuenta? ¿Os habéis dado cuenta que dice que una oveja se descarrió? Mientras que el enfoque de Lucas es como que el pastor perdió la oveja. Parece que es distinto, porque en Mateo lo que trata es de que vamos a enfocar la historia desde la oveja que se ha perdido. Y Lucas dice, vamos a enfocar la historia desde el pastor que pierde la oveja. Y eso va a determinar todo lo demás. La crisis, emergencia, es la misma, la pérdida de la oveja. La respuesta es parecida. Es parecida. ¿Qué ocurre? Que Mateo, al darnos la visión de la oveja, que es un animal que tiene un sentido de orientación, uno de los más torpes, dicen, y que necesita y depende como nadie del cuidado pastoral, pues, y que tiende a perderse. Bueno, y estamos hablando de un modelo de pastoreado que no es el mismo de ahora, ¿no? Que tú los ves que las ovejas tienen su lugar cercano a donde descansan. Antes los pastores eran nómadas, podían hacer grandes recorridos y a veces donde tenían que alimentarse las ovejas eran terrenos rocosos, montañosos, y las ovejas que se perdían podían despeñarse con facilidad por esa falta de orientación, pero al mismo tiempo podían ser víctimas de cualquier animal salvaje. Y si os dais cuenta, la parábola de Mateo, que está enfocada en la percepción, en el enfoque de la oveja perdida, lo que pone en valor es el riesgo y la amenaza de la oveja. Por eso habla de que va por los montes y por las montañas a buscarla, ¿no? Y el otro, Lucas, pues es más en la responsabilidad del pastor. Y claro, la responsabilidad del pastor que ha perdido la oveja es que imagínate, había dos tipos de pastores. Los dueños y propietarios que además pastoreaban sus propias ovejas y aquellos que no eran dueños y eran asalariados. Así que tú imagínate en la condición de asalariado perder una oveja, ¿qué puede significar? Pero también era
ten en cuenta que no estaba Mercadona, ni Ahorramás, ni que la gente vivía de lo que producía, ¿me entendéis? O sea, que era otra filosofía completamente diferente. Perder una oveja era un drama realmente, tanto para el dueño como para el asalariado. Las consecuencias para el asalariado podrían ser brutales. Por eso la determinación, yo no vuelvo a casa hasta que no la encuentre. O sea, al final, si os dais cuenta, el enfoque en Lucas es más en el pastor, en cómo se siente y en el alivio que siente, ¿vale?, por encontrar aquella oveja, que al final lo hace como una cuestión social, de alegría social. Vamos a alegrarnos todo por lo encontrado. Pero a mí lo que me maravilla es la forma de Jesús de comunicar las parábolas. Ya sea Mateo como Lucas, vemos que hay conexiones. La primera conexión es que Jesús trata de decirle a la gente que le está escuchando, esta historia puede ser tu historia. ¿Por qué? Porque utiliza términos como, ¿qué hombre de vosotros? Os voy a contar una historia que todos podéis identificar claridad y os podéis identificar con ella porque culturalmente la conocéis. Y es importante para vosotros. Porque ¿quién de vosotros? Os das cuenta, ¿no?, cómo busca conectar con el público, con la persona, haciéndole protagonista, haciéndose que se sienta o la oveja perdida o el pastor que pierde la oveja, me da igual, pero tratando de conectar al oyente con la historia. En Lucas dice, ¿qué os parece? ¿Cuál es vuestra opinión? Fíjate que aquí ya se está metiendo en un... Si un hombre, como cualquiera de vosotros, lo que está buscando con este lenguaje es identificar la historia con los oyentes. Y luego sigue diciendo, y vemos cómo se intensifica la historia, para hacer que la historia sea intensa, drama, fuerte. La comparación del trato pastoral con entre las 99 y la 1 no llama la atención. Decidme la verdad. ¿No llama la atención la intensidad de esa comparación entre las 99 y la 1? ¿Por qué? Porque lo importante, en este caso las 99 no sumaban. Quiero decir, no era lo importante lo que pasase con los 99. Lo que quería mostrar Jesús es el corazón pastoral de Dios, donde los números no son importantes, sino los más pequeños, donde los importantes son los más débiles, los más vulnerables, los más marginales, y donde uno, es decir, el individuo, es lo más importante. Cuando la persona no es importante en una iglesia, no me extraña que deje la iglesia. Cuando la persona es lo cuarto, es decir, primero son las cosas, segundo son las élites, tercero el perfil o el modelo de iglesia que queremos ser, cuarto nuestra teología, quinto nuestra doctrina, sexto, venga, hombre, ¿y la persona qué? ¿Dónde está el individuo, chico? Por eso digo que la comparación entre el trato del pastor con las 99 y la 1, lo que buscaba es una mayor intensidad al realmente la enseñanza que Jesús quería dejar claro. Dios cuida del vulnerable, del débil, y lo lleva hasta las últimas consecuencias. Por eso Cristo se hizo hombre y por eso murió en la cruz. Eso es la parábola de la oveja perdida. Y luego, la búsqueda intensa entre montañas, asumiendo los riesgos y al mismo tiempo la determinación de que hasta que no la encuentre no vuelvo. Eso también trata de captar. Porque, jolín, ¿tú te imaginas cómo se sentiría cualquiera allí? Pero ¿cómo puede ser que 99, que una sea más importante que 99? ¿Cuándo ha sido eso así? ¿Cuándo ha sido eso así? ¿Cómo puede alguien dejar solas en el desierto a 99 ovejas, sin agua, desorientadas? Pero era eso. Ahora, primero, conectar con las personas y segundo, conectar con las emociones. Somos seres emocionales y siempre al perder algo, al buscarlo y al encontrarlo se despiertan emociones. Cuando pierdes algo, cuando algo se pierde, ¿cuáles son las emociones que se despiertan? Cuando pierdes algo, no cuando encuentras.
tristeza, angustia, miedo. Miedo, ¿os dais cuenta, no? Y culpa. Y fíjate que a lo mejor hasta la culpa nos puede llevar a la determinación de, mira, yo no vuelvo hasta que no encuentre la... ¿Eh? Pero eso pasa cuando se pierde algo. Y eso empezó en la tragicomedia del Edén. Ahí es donde el hombre cae y empiezan a despertarse esas emociones porque perdió su relación con Dios. No se dio cuenta que ahí empezó a morir. Cuando algo se busca, cuando estás buscando algo, ¿qué emoción se despierta? Pues seguramente que la preocupación, ¿no? Porque estás tan ofuscado en encontrar la oveja perdida que no sabes cómo va a terminar la historia. La historia ya nos la han contado y ya sabemos cómo termina, pero cuando tú has perdido algo y estás en la búsqueda de algo, no sabes cómo va a terminar y cuáles van a ser las consecuencias finales de esa búsqueda, sino la preocupación. Así que es muy importante saber en qué etapa de nuestra vida estamos en función de lo que sentimos. Eso es... Y luego, y al encontrarla, cuando encuentras algo que has perdido, ¿qué ocurre? Joder, la alegría, tú. La alegría, el gozo. Es un estallido de alegría. Pero ¿cómo que no chilles? Es que estoy muy contento. ¿Os dais cuenta que cada momento trata de conectar cada secuencia de la parábola con emociones que se despiertan? Y eso también nos enseña a ver dónde estamos nosotros. Si hemos perdido algo y estamos en esa situación de miedo, culpa y tal. Si estamos buscando algo que hemos perdido y estamos absolutamente absortos en la preocupación, que es lo más inútil. Hay que ocuparse, pero no preocuparse. O estamos en ese estallido de alegría porque hemos encontrado aquello que habíamos perdido. Seguimos, y yo creo que ya queda solo poca cosa, ¿no? Las preguntas, sí, las preguntas. Si os dais cuenta, cada enfoque requiere unas preguntas. Si tú te vas a la versión al enfoque de Mateo, las preguntas que te haces, vamos, si el enfoque está puesto en la oveja perdida, ¿qué preguntas te haces? Pues todo lo que tiene que ver con la oveja. ¿Qué puede extraviar? ¿Qué puede hacer que una oveja se extravíe, ¿no? ¿Qué riesgo implica una oveja extraviada? ¿Cuál puede ser el final de una oveja que se descarría del rebaño, que se va del rebaño? ¿Y tiene alguna responsabilidad el pastor con ese? Y si los enfoques es el de Lucas, donde la perspectiva está puesta en el pastor que pierde la oveja, ¿qué tipo de pastor es aquel que pierde una oveja? ¿Es propietario? ¿Es asalariado? ¿Es el comportamiento del pastor normal tanto en la pérdida de la oveja como en la búsqueda, abandonando a las 99? ¿Qué realmente mueve al pastor a tener la determinación de buscar hasta encontrarla? Son preguntas que uno se hace en función del enfoque que le da. La verdad que hoy nosotros podemos tener el enfoque de Mateo y de Lucas. Como comunidad, y ya pasamos a las conclusiones, creo que es el final, ¿no? Sí. Como comunidad tenemos que, desde el enfoque de Mateo de la oveja perdida, tenemos que decidir estar con los vulnerables, estar con los débiles. Lo más importante de la Iglesia no es el que más tiene, sino el que más necesita. El más importante de la Iglesia no es el que más sabe, sino el que más necesita aprender. El más importante de la Iglesia no es el que va el primero, es el que va el último, o la que va la última. La comunidad cristiana, a diferencia de cualquier otro movimiento organizado, se construye desde la vulnerabilidad, desde la debilidad. Y por eso la vulnerabilidad, objeto de nuestra condición, es también el objeto del cuidado pastoral. Y cuando hablo del cuidado pastoral ya no me estoy refiriendo al cuidado pastoral del que predica, sino el cuidado pastoral de la Iglesia. Todos tenemos que cuidarnos unos a otros. Y tenemos que apostar desde el punto de vista congregacional, dejar de discutir por quién es el mayor. Solo Jesús es el más grande.
y empezar a centrarnos en quién más nos necesita, porque es ahí donde el Evangelio necesita dar una respuesta. Por eso, ese sería el enfoque de la oveja descarriada, de la perdida, apostar por la vulnerabilidad. Y por otro lado, si nos vamos al enfoque pastoral, vamos a saber y vamos a ver claramente, yo os recomiendo que lo hagáis en casa, ¿no? Porque ponernos a leer esta, y si lo leo yo, corréis el riesgo de que haga otra predicación. Y yo quiero terminar. Jesús es el buen pastor. Y yo creo que hagáis la comparativa de Juan capítulo 10, versículos 11 y 14, con Jeremías 56, con Ezequiel 34 del 1 al 10, donde habla de los pastores de Israel, que miraban por las más engordadas, las que más producto les proporcionaba. Os voy a mandar esto al grupo, ¿vale? Si queréis tirar fotos, pero lo mando al grupo. Pero la de Ezequiel es contundente, los pastores, y cuando está hablando de los pastores de Israel, está hablando de los reyes, los sacerdotes, los líderes religiosos. Poner en contraposición a alguien que vive del rebaño y alguien que vive y da su vida por el rebaño. Jesús es el modelo. Claro, es que la figura del pastor en Jesús, yo soy el buen pastor. Eso ya demuestra que puede haber malos pastores también, ¿verdad? Cuando uno dice yo soy el buen pastor, es que los hay malos. Israel sabía de malos pastores, conocía de malos pastores, de aquellos que ponen pesadas cargas sobre los hombros de la gente, pero que ellos no mueven ni con un solo dedo. Decía el propio Jesús denunciando a los escribas y fariseos, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Chico, no hay palabras. La búsqueda hasta encontrarla, lo único que habla es de la iniciativa de Dios, que es el verdadero pastor de Israel. Ilustra el plan redentor de Dios. Esa intensa búsqueda es el corazón de Dios. Fijaros, Dios podía habernos salvado de muchas maneras, pero decidió haciéndose un igual a nosotros. Es que yo no sé, hay gente que no le da importancia a eso, pero eso es lo que diferencia a Dios de cualquier otro Dios. El Dios cristiano, a diferencia de cualquier otro Dios, es un Dios que no necesita que le agraden para hacerse un igual a Él, para hacerse un igual a ti. Y que salió a buscar, y eso es lo que hizo Dios cuando dice la Biblia, el apóstol Pablo, haya en vosotros el sentir como en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Salió a buscar a la más perdida. La parábola, el número 99, no tiene ninguna relevancia importante. No os quedéis con eso, sino que lo que trata es de contrastar la alegría del pastor por la oveja que se había perdido y había sido encontrada. Eso es lo que trata de mostrarnos. Y la parábola, pues eso, revela a Dios como el cuidador, protector y redentor del marginal y el vulnerable. Y llama muchísimo la atención el trato diferencial que el pastor hace entre las 99 y la una, que habla del trato de Dios sobre los que se creen justos, santos y puros, y los que son débiles, vulnerables. Y por último, lo que he dicho antes, a Dios no le mueve tanto lo que nosotros podamos hacer por Él. A veces vivimos en una religión obsesionados porque Dios se ponga de nuestro lado. Pues descansa, chiquillo, que ya está de tu lado, si no, no habría venido a salvarte. ¿No lo crees? ¿Sí o no? ¿O Dios no tenía otra cosa que hacer y por eso vino? No hay que dejar. Y lo último, desde el punto de vista comunitario, en el enfoque de la oveja perdida, para una comunidad, mayor que la emancipación del individuo, que tanto nos obsesiona a muchos, es decir, el sentido de libertad del individuo, lo que nos debería de preocupar más es que perdamos de vista al individuo. Que estamos tan obsesionados porque todo esté controlado que perdemos de vista a la persona.
Y eso debemos de tener mucho cuidado. Y eso es lo que nos enseña la parábola de la oveja perdida. Es una parábola maravillosa que nos ayuda a sentir el alivio de haber sido encontrados por un lado, ¿vale? Y que nos ayuda por otro lado, ¿vale? A sentirnos cuidados por el pastor, que es Jesús. Tenemos el mejor pastor, el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Amén. Así que es verdad que somos tan débiles, tan torpes, que la facilidad para perdernos está ahí. Pero también está el Dios que dejó todo para encontrarnos. Y el encuentro ha transformado nuestra vida. Vamos a dar gracias a Dios.